Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Tres Voces, un viaje. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando de las famosas estructuras corporales, por lo menos famosas para nosotros. Espero que se vuelvan famosas para ustedes, ¿no? Y una cosa que tenemos en común, aquí las tres, es que las tres hemos tanto navegado personalmente en nuestro trabajo profundo a través de la psicoterapia corporal, como haberla estudiado, ¿no? Para acompañar procesos desde este lugar. Entonces, hoy vamos a hablar de las estructuras corporales. Son estas formas en las que el cuerpo se organiza física y energéticamente como resultado de estas experiencias tempranas, las emociones que vivimos de niños, y entonces cómo desarrollamos estos patrones de defensa también a través de nuestra postura, de nuestros músculos, de nuestra forma de respirar y de nuestra forma de movernos. Así que, pues bueno, bienvenidos y bienvenida Noemí, Hola, chicas. bienvenida Gaby. Hola, hola, encantada de compartir con ustedes este tema súper interesante y em, que mueve mucho también y que me mueve mucho a mí a nivel personal porque como dijiste, es otra cosa si hiciste la experiencia de pasar por el proceso. Totalmente. Y bienvenida, Clau. Ah, para que mi esquizo no se ponga mal. Bueno, pues bienvenidos a Tres Voces, un viaje. Explorando universo dentro, fuera de nosotras, conciencia, magia, transformación. Tres voces, un viaje. Pues hola, hola chicas. Oigan, pues a mí se me antoja que empecemos platicando un poquito de cómo fue nuestro primer acercamiento a la psicoterapia corporal y a las estructuras corporales. Cuéntenos un poquito. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se anima? Mira, yo, porque la verdad es que yo de verdad no tenía ni idea de qué era. O sea, realmente, hace muchos años llevaba a mi hijo a una escuela de música y ahí me empecé a enterar en la propaganda que de repente dejaban ahí en la escuela, y que había una escuela que se dedicaba, que era en ese entonces se llamaba Centro Bioenergético. No sé si tú te acuerdas, claro, pero bueno, hace muchos años, antes así se llamaba. Y bueno, entonces, fui a una plática introductoria y pues como que no le encontraba mucho sentido para ese momento de mi vida que yo estaba pasando, pero sin embargo me animé y lo empecé a tomar. Entonces, lo que pude empezar a darme cuenta de la importancia de conocer realmente la historia de nuestra infancia, desde cómo fue el embarazo de la mamá y todo el proceso de crecimiento en las primeras etapas de desarrollo, pues marcan tu personalidad. Entonces, para mí eso era como que, bueno, pues ya lo sé que hay etapas de desarrollo, pero la forma en que la psicoterapia corporal te lleva de la mano a empezar a sanar justamente esas heridas que se fueron dando a lo largo de tu infancia. Y entonces, bueno, y también es importante que el entrenamiento es psicoterapia corporal en estructuras caracterológicas y core energetic. Ese es el enfoque bueno, donde las tres lo aprendimos, tuvimos el entrenamiento. Y entonces nos van llevando de la mano para poder ir sanando cada herida en cada etapa. Entonces, el viaje de descubrimiento ha sido un viaje hermoso, de repente muy doloroso, porque también hay que sanar esas heridas que en algún momento nos tuvimos que haber vivido, pero lo que viene después de la sanación es mucho más plenitud de vida. Es empezar a disfrutar la vida desde otra perspectiva. Es sentir un cuerpo libre, es sentir un cuerpo relajado, es sentir un cuerpo sin tanta tensión muscular. Y para mí ese viaje ha sido un viaje de reencontrarme y de conciliarme con mi cuerpo, con mi alma, y hacer una integración para que entonces la vida yo la empezara a disfrutar de una manera diferente.
empezar a relacionarme más desde otra perspectiva y no desde mis heridas, porque esa es otra. Yo no entendía que me relacionaba con las heridas que había pasado por esas etapas y entonces conocer una manera diferente de relacionarme, pues cambió mucho la perspectiva con la que veo la realidad. Pero esa es a grandes rasgos la experiencia que me dejó el entrenamiento. Ujú. Súper. Interesante. ¿Y tú, Gaby, cómo fue que llegaste a ese ¿Cómo mundo? fue que llegué a Corporal? Yo vivía en Alemania y nos fuimos a vivir a México, era por un cierto periodo con los niños y era como regresar, o sea, mis papás todavía estaban viviendo en México y me acuerdo que me encontré con una amiga que también estaba haciendo corporal o que apenas había empezado el curso y me dice, ay, qué gusto verte, bla, bla, bla. ¿Cómo vas? Y le digo, pues bien, feliz de regresar, pero complicado el regresar con mis papás, el tenerlos tan cerca, el, este, mm, como que me siento la niña chiquita que está volviendo a casa, o sea, que se me está moviendo mucho. Y me dice, tienes que venir el lunes, tenemos ahí un curso. No me contó nada, yo no tenía ni idea, yo cero contacto con psicología, pero cero, cero. Nada más me dijo, tienes que venir a este curso, te va a ayudar muchísimo. Y me acuerdo que ese lunes en la mañana yo dije, no, no voy a ir. No, no voy, no voy. Una resistencia de no, 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 no. Dije, bueno, sí, 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 sí. Y sí, me atreví, porque sí lo sentí como o sea, el atreverme. Y nunca voy a olvidar que lo primero, o sea, además llegué tarde y ya estaban, y tú, Noemí, ya estabas enseñando esta parte del masaje con los pies. Y yo dije, ay, mis pies, y no me había, mis uñas todavía, dije, bueno, el caso es que desde la primera, desde el primer día me encantó, me fascinó, me movió muchísimo, fue corporal, marcó un antes y un después en mi vida, definitivamente. O sea, puedo decir, antes era así, después fui así, o sea, sí fue un cambio impresionante. Em, y lo que más me gustó es como el acceso es a través del cuerpo a los traumas, a las heridas, entonces no es yo sentí el proceso muy rápido, o sea, sentía cambios muy rápidos en mi actitud, en mi manera de ser, sí se toca la herida más rápido, sí duele más, tal vez duele más, pero a través del cuerpo también uno aprende de cómo lo puede sacar esa herida. O sea, es como que se prende, pero a través del cuerpo, de los movimientos, de todo lo que aprendimos, podíamos sacarla, como que canalizarla. Y esa primera vez, por primera vez escuché el arraigo. Nunca voy a olvidar ese lunes. Yo dije, arraigo, ok, los 3 puntos en los pies, wow. Ahí empezó el proceso. Wow. Pues yo venía de estudiar psicoterapia regresiva y reconstructiva y regresé, fíjate, es que me sonó interesante, Gaby. Yo regresé en ese año a vivir a Ciudad de México, bueno, en Estado de México. Y regresé y entonces dije, ya había empezado a estudiar esto de psicoterapia y dije, quiero seguir por ese camino. Y recuerdo haber llegado a donde yo estudié corporal y quien me dio la plática o como la asesoría de qué era, de qué había para estudiar ahí, me dijo, a ti te serviría mucho estudiar corporal, ¿no? Para las regresivas, ¿no? Y me platicó como el concepto de el cuerpo nunca miente, el entender a la persona que tienes enfrente a través de su estructura corporal y también de su forma, de sus movimientos corporales de qué te está diciendo el cuerpo, no solamente qué te está diciendo su boca o su cabeza, ¿no? Sino leer el cuerpo. Y entonces eso me encantó porque sumaba perfecto con lo que yo venía trabajando. Y creo que me pasó un poco parecido que en las primeras clases yo no pude escaparme.
O sea, empecé a escuchar todo lo que era y yo decía, "Oh, ¿cómo?" ¿No? Un miedo tremendo. Yo viví la estructura que en ese momento estaba muy activa en mí, era la estructura que tiene como principal emoción el miedo, ¿no? Ahorita se las vamos a platicar más adelante, pero entonces, imagínense yo queriéndome así esconder y decir, qué cosa tan fuerte, ¿no? Me van a ver, me van a descubrir, porque claro, el cuerpo ahí estaba. Sin embargo, también fui descubriendo esta parte tan bonita de no poderme escapar del proceso terapéutico porque el cuerpo se pone totalmente a la disposición de la evolución, ¿no? Entonces, ver cómo iba trabajando en la propia terapia, ¿no? Ya no solamente en el proceso de aprenderlo, sino en tomar la terapia corporal y de cómo ir sintiendo el mismo cuerpo diferente. Una de las cosas que me pasó fue que en algún punto, yo la verdad es que cuando yo caminaba sentía que flotaba, pero nunca me había dado cuenta. Hoy puedo decirlo, pero en ese entonces no me daba cuenta. Y incluso la gente me decía que yo caminaba como de puntitas, ¿no? Decía que Claudia camina bien chistoso, como de puntitas, como saltando, como volando, ¿no? Y después de tomar, o sea, ya 2 años, yo creo, del proceso propio terapéutico, de mi terapia, empecé a sentir que mi cuerpo pesaba, ¿no? Y yo decía, mi cuerpo pesa, pongo los pies en la tierra, que eso es arraigo. Por eso lo quería contar, por justo lo que dijeron, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue mi acercamiento con corporal. Entonces, pues les vamos a platicar un poco de lo que es de qué son las estructuras muy superficial, pero pues para que vean un poco la posibilidad de trabajo personal terapéutico profundo, ¿no? A través del cuerpo y las estructuras, ¿no? ¿Qué es para ustedes, chicas, una estructura corporal? ¿Cómo se les explicamos? Yo, bueno, en base a la experiencia y todo lo aprendido, yo creo que una estructura corporal se forma en base al núcleo familiar en que creciste. Si, por ejemplo, una estructura corporal se define por los aspectos psicológicos que hubo dentro de tu entorno familiar. Si fuiste una bebé deseada, amada, pues no vas a lidiar con una parte de no sentir merecer la vida. Y además, si tuviste una alimentación emocional excelente, de una mamá presente, digo, estoy hablando lo ideal, ¿no? Que por lo general a veces no ocurre. Pero si a lo mejor pudiste tener una mamá ausente en la parte de la alimentación, de la contención cuando eras pequeño, ahí se define una estructura corporal que pudiera ser la oralidad. Entonces, ahí es donde empieza esta parte de un gran vacío que se empieza a formar en medida de la ausencia de esta madre o de bueno, en este caso de los que se encargaron de tu creación, de tu cuidado cuando eras bebé, y no hubo ese alimento emocional y alimento a lo mejor oportuno a tiempo, ¿no? Si le tocaba al bebé a las 3 de la tarde y por algún motivo la mamá no estuvo y el bebé empezó a llorar, a llorar, a llorar y nadie lo atendía. Entonces ahí se empieza a formar una parte de oralidad de decir, pues no hay nadie el bebé pues no lo entiende, el bebé no entiende que la mamá pues a lo mejor o está enferma o está tendiendo la ropa o X. El bebé simplemente se siente tan abandonado, tan solo, que entonces ese abandono empieza a crecer. ¿Y qué sucede después de varias experiencias así de no tener una contención? O a lo mejor una mamá que en apariencia está presente, pero está ausente. Por lo mismo, como decías tú, Claudia, a lo mejor la mamá también tiene una gran herida que dices que a lo mejor ni cuenta se da. Y entonces, es una mamá que no puede contener al llanto de un bebé, que no puede alimentar. Entonces, en ese momento se empieza a formar la estructura con la que este bebé va a crecer y se va a empezar a relacionar en el mundo. Entonces, yo siento que las estructuras van desde el ambiente que se vive en casa, de los que nos criaron, a veces, pues por algún motivo inconsciente, consciente, no lograron acompañar la etapa de desarrollo adecuadamente y por eso la estructura corporal se forma. Entonces, no sé, a ver. Ok.
Sí, en principio, lo que contabas, esa parte de las heridas, lo interesante es que las estructuras corporales son como formas de cuerpos que se van formando y se repiten, o sea, esa herida de no pertenecer o de simplemente de sentir que, y que la tienen muchísimos, em, o la tenemos muchísimos, de no haber sido deseado como bebé, tiene repercusiones corporales muy parecidas en todos nosotros. Y de ahí se forman, como se repiten estas formas de cuerpo, y de ahí surgen las estructuras, como más generalizado. Claro. Ujú. Y que surgen por una razón, porque justo es como nosotros con esa herida empezamos a percibir el mundo de cierta manera. No es que, o sea, no es que el mundo sea así, sino que nosotros empezamos a ponernos como lentes, ¿no? Y entonces percibimos el mundo de esa manera y buscamos sobrevivir relacionándonos de cierta manera con los demás a través de un cuerpo que nos proteja, ¿no? Entonces, va a haber cuerpos, como decías, Gaby, que a lo mejor no quieren ser tocados, y entonces imaginémonos que pues entonces voy a ser como lo más delgado posible o lo más, ¿no? Así, largo, así como para no ser tocado quizás, porque el toque para mí puede ser amenazador. O al revés, ¿no? Necesito un cuerpo muy grande, a lo mejor para cargar todo lo que he elegido cargar por cómo estoy percibiendo el mundo y cómo quiero relacionarme con los demás, ¿no? Entonces, y esto, el cuerpo, esta estructura corporal, esta manera de cómo se va a formar mi cuerpo, como dices, Gaby, es cómo voy a defender este dolor emocional que me da constantemente mi herida, ¿no? Y es cómo formo mi cuerpo, cómo le hago para que mi cuerpo se forme para poder sobrevivir, literal, ¿no? No sé, a mí se me hace como esto es una estructura corporal, ¿no? Y ahí Y como podríamos a entrar, nivel inconsciente, ¿no? Perdón, vas. Gaby, vas, Gaby. Gaby, vamos. A mí se me hace fascinante cómo a nivel inconsciente, o sea, desde el primer momento donde o sea, somos engendrados, o sea, se une el esperma con el huevo, cómo desde ese momento ya se está formando esa estructura corporal, ¿no? Y todo es, o sea, sin pensar, sin haber tenido mucha información, o sea, por lo menos al principio, todo pasa a nivel inconsciente. Y Claro. aparentemente inconsciente con todo, de manera muy parecida em, a nivel colectivo, ¿no? Y fíjate, lo que quería agregar de lo que decías, Claudia, es decir, esos cuerpos que se van definiendo de acuerdo a lo vivido y se empiezan a formar las famosas corazas corporales, que es la protección que yo tengo que formar para proteger ese núcleo de vida que se vio tan amenazado en ese momento. Entonces, el transitar este entrenamiento de corporal te ayuda justamente a conocer esas corazas, a no quitarlas, pero sí hacerlas permeables, porque tampoco se vale decir, pues quítala, no sirve. Jamás, jamás. Esa coraza, el objetivo es hacerla permeable y entender, comprender, sentir para qué se formó en ese momento o por qué la fuiste formando a lo largo de tu infancia. Entonces, esa es la puerta para entrar justamente a la formación de corazas y que van definiendo tu estructura corporal. Claro. Ujú. Pues, bueno, y estas estructuras se forman conforme al desarrollo, ¿no? A las etapas de desarrollo de un niño. O sea, estamos hablando, como decían, bueno, desde etapa de concepción, ¿no? Como viva el embarazo tu mamá, tu papá, bueno, y tu experiencia, ¿no? Dentro del vientre materno, desde ahí empieza a generarse. Y todas estas etapas van marcando qué heridas pueden presentarse, qué heridas son las que más vivimos y cómo vamos haciendo nuestra estructura corporal, ¿cierto? Y Sí. también cada estructura corporal tiene una forma de trabajo evolutivo. Ujú, claro. O sea,
cada estructura, una vez que la puedes identificar, porque estamos hablando ahorita de nosotras, ¿verdad? Digo, porque de repente ya cuando te dedicas a dar clases o estás en el proceso del terapéutico, pues ya vas haciendo, pero hablando ya de nosotras, en medida que identificas cuál es tu herida, hay un trabajo muy particular que tienes que empezar a hacer, porque no todas las estructuras trabajan un tema, que es el arraigo. Ese sí o sí. Desde esquizo hasta rígido, su proceso es arraigo todo el tiempo. Pero cada una tiene una consigna a trabajar. Y regresando a esta parte del oral, pues ella tiene que trabajar, justamente tiene que trabajar el saberse dar a ella misma este alimento, esta contención, y saber que los demás no son responsables de poder alimentarla, ni tampoco saber sus necesidades. Y entonces es así como cada estructura tiene que trabajar su propia herida. Claro. Ujú. Bueno, y entonces empecemos a nombrar, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras corporales? ¿Cómo se llaman? Pues empezamos con la básica, ¿no? O sea, la primera, la esquizoide, Ujú. se forma justo pues, a una edad muy temprana, ¿no? Cuando en Sí, el momento de concepción, en los primeros, digo, también en la concepción y también después, también no hay que olvidar que estas heridas no es un momento, sino se van repitiendo en el tiempo, O reafirmando. ujú, confirmando, exacto. Y tener también en cuenta, ya que las estamos platicando cada una, que cada quien de nosotros tiene todas las heridas. claro. Alguna está más marcada, entonces yo soy más mazo, pero al final del día las heridas, o sea, como no existe la perfección, gracias a Dios, entonces la herida la tenemos, cada una de las heridas, y lo interesante es ir pasando de etapa a etapa. Entonces, la primera sería la esquizoide. ¿Y cuál es la herida principal? El sentir que no tengo el derecho de vivir. Ahí ya empieza. Y Un Y además es que rechazo también, de profundo, vida o ¿no? muerte, Ujú. al final. O sea, es muy fuerte porque es de vida o muerte. claro, y además hubo un rechazo por parte de la mamá al bebé, porque no todas las mamás a veces reciben la noticia del embarazo digo, existen muchas, pero hay otras que a lo mejor no esperaban estar embarazadas y que de repente les sorprende un embarazo, porque ese embarazo llega justamente en un momento muy complicado de su vida. Y entonces, pues obviamente es ese sentir de la mamá al decir, ups, estoy embarazada, ¿por qué ahorita? Entonces, esa información ya llega directamente a este bebecito que se empieza a formar. Y a partir de ahí, la personalidad de esquizo empieza su recorrido. Claro, a lo mejor esta mami, pensemos lo que a lo mejor al principio sí, y entonces a partir del primer trimestre y van avanzando, y a lo mejor empieza a decir, ah, es lindo estar embarazado. Pero ese primer mensaje que mandó ya define la personalidad de una estructura esquizo. Claro. Entonces, ese es muy, muy importante. Y como dice Gaby, o a lo mejor, pues una mamá que a lo mejor jamás quiso tener ese bebé y lo tiene durante los 9 meses y no convencida, y nace el bebé y tampoco pues, está tan convencida. Y entonces la estructura esquizo que se marcó al principio se empieza a reafirmar, a reafirmar, a reafirmar. Y entonces sí o sí va a ser una estructura esquizo. Claro. Y es bien importante también recalcar que esto es como un ejemplo muy, muy gráfico, pero en realidad la herida es algo que el niño percibe, niño, niña, niña, ¿no? Entonces, a veces no es tan claro, ¿eh? No es así como de, ay, claro, la mamá no me quería o en un principio pensó, no, a veces también es la sensación del niño. Pongamos un ejemplo diferente, ¿no? La mamá siempre ha querido un bebé, pero de repente, cuando, no sé, hay ahorita, ¿no? Escasez de agua. No vayámonos a una guerra, no. Hay escasez de agua. Y entonces la mamá se entera de que está embarazada, pero también trae la preocupación de la escasez de agua, que la escasez de agua es como de, híjoles, no sé si vamos a sobrevivir, no sé si
¿Qué tal que vamos a tener sed? ¿Saben? Es como un pensamiento en el inconsciente. A ver, no está diciendo no quiero este niño, pero este pequeño adentro empieza a sentir que las condiciones afuera son peligrosos y que qué tal, ¿no? Que no es buen momento para llegar. Ujú. ¿Qué tal que mi mamá, o sea, esto es como muy elaborado, pero bueno, ¿no? ¿Qué tal que mi mamá en realidad no me quiere porque no hay agua? La mamá nunca dijo, no quiero este niño, sino también la herida es mucho cómo percibió el pequeño niño, allá adentro, el ambiente, ¿no? Entonces también es importante porque a veces dicen, no, pues a mí sí me querían, ¿no? Entonces, como, ¿por qué tengo esta estructura esquizoide? Bueno, es que es muy, muy complejo cómo trabaja la psique, ¿no? Por eso cada caso es muy particular, independientemente de que que contenga todos los elementos para poder decir es esquizo, es algo muy particular, porque entonces ahí viene el trabajo de investigar realmente cómo fue el embarazo, si el bebé llegó cuando no había dinero, o cuando la mamá estaba estudiando, o cuando a lo mejor ella sí quería el bebé, pero el papá le decía todo el tiempo que no. Entonces, toda esa información que hubo también en el entorno es también importante revisarla. Por eso cada caso es muy, muy particular. Claro. Pues sí, entonces esta estructura es la estructura esquizoide, la herida es el rechazo, ¿no? Y ¿cómo se vería este cuerpo, chicas? Pues obviamente son cuerpos delgados, muy delgados. Tienen por lo general son cuerpos que están fríos constantemente de las manos, de los pies, porque no hay la energía, no hay arraigo, entonces por lo tanto no hay energía. Su centro siempre está en el pensar. Por supuesto hay un corte a nivel cervical, porque la energía Ajá. siempre se encuentra en la cabeza de estar pensando. Por lo tanto, no sienten el cuerpo. Son estructuras, además de muy delgadas, e incluso me ha tocado ver pacientes que luego traen, una vez uno que trae una herida, y yo digo, ¿pero no te duele? No, no duele. ¿Cómo no? O sea, pierden tanto este contacto corporal que no sienten realmente. Les cuesta muchísimo también, como son estructuras tan delgaditas, de repente no ven a los demás. O sea, pueden ser incluso bajitos, pero delgaditos, pero no ven, ¿no? Como que su mirada siempre está como en un mundo, en un punto perdido en el más allá. Entonces, pues sí, o sea, cuando empiezas a preguntarle a una persona que tiene estas características, ¿cómo es la temperatura de tus manos, de tus pies? Realmente no. Y el trabajo justamente es que empiecen a tener activar la parte de la circulación para que las manos, los pies estén un poquito más cálidos. Pero más o menos esa es la estructura. Ujú. Sí, totalmente. ¿Algo más, Gaby, que quieras compartirnos? No, perfecto todo. Sí, esta falta de conexión. Y muchas veces en la estructura esquizo también se ve como si manos y piernas no estuvieran conectadas, o sea, con el cuerpo, o sea, como cierta, como si no pertenecieran, como si fueran entes apartes, aparte. Y lo que también tiene mucho es un cuello muy largo, ¿no? También es muchas veces muy característico. No les gusta el contacto corporal. Jamás. No. Tienes que No. respetar. No. Cero. Ajá. Sí, 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 sí. Les gusta que los abracen. Sí. ¿Cuál sería entonces el camino a trabajar para un esquizoide? ¿Cuál sería su camino evolutivo? Sería arraigo 100%, empezar, y además también hay que ver la parte positiva que también tienen las estructuras, porque eso es importante. Las estructuras, por ejemplo, el esquizo es una estructura que tiende mucho como en todo siempre está la energía, está en la mente trabajando aquí. Son gente, algunos son muy intelectuales, les gusta mucho la lectura, porque también forma parte de la evasión. Entonces, es traerlos un poquito más, por supuesto que es el arraigo, y es empezar a que ellos mismos empiecen a tener contacto con su cuerpo. O sea, hacer el cuerpo, hacer un puente hacia el cuerpo. Pero hay que irlo construyendo poco a poco. Por lo mismo que además, por lo general, los esquizos les es muy difícil ir a terapia.
eso es casi no, o sea, por lo mismo que pues no sienten, no hay esa necesidad, hasta al menos que tengan algo fuerte en su vida, es cuando ya van a terapia, pero por lo general a algunos les cuesta trabajo. Entonces, ya que están en terapia, entonces tienes que empezar, el trabajo con ellos se tiene que ser muy cuidadoso, muy amoroso, porque justamente si ellos sufrieron del rechazo hacia la vida, en terapia el trabajo tiene que ser ahora sí con algodoncitos para que entonces puedan ir avanzando en el sentir su cuerpo, en integrar poco a poco las emociones, el ver a los demás, el integrar el todo, porque ellos solamente ven un punto. Entonces tienen que empezar a integrar el todo, tienen que empezarle a dar voz a los sentimientos, a las sensaciones corporales. ¿Y el objetivo cuál es? Es que empiecen a tener relaciones mucho más estrechas con los que le rodean. Por lo general, los esquizos se viven como muy apartados y de repente, pues, no sé, en algún matrimonio, a lo mejor, pues, un esquizo dice, pues, la mujer siempre le pide al esquizo ciertas cosas que nunca va a poder dar, o a una mujer esquizo. Entonces, es decir, jamás va a poder un esquizo ser de alguna manera, porque tiene su propia herida. Entonces, es empezarle a dar primero con él, porque, pues, y a trabajar la parte de que es merecedor de la vida, de que hay un espacio seguro en el mundo para él, y él tiene que empezar a identificarlo. Entonces, ese sería a grandes rasgos un trabajo con una estructura esquizo. Súper. Ujú. De acuerdo. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Digo, hablo también desde mi propio trabajo, porque también yo tengo estructura esquizo, entonces puedo entender también ciertas cosas de la parte esquizo. Entonces, y también de que son súper intelectuales y a lo mejor también son gente muy espiritual, porque tienen esta conexión. Entonces, pero también tienen que entender que tienen que tener un arraigo. Entonces, por ahí va el trabajo. Pues Sí. entonces, vámonos para no hacer más, más largo, vámonos con la que sigue, ¿no? Luego, si quieren, escríbanos y vamos profundizando con cada una de las estructuras que daría para Una muchísimo, ¿no? por sesión, sí, estaría. Sí, entonces, vámonos con la estructura oral, que es la que sigue. La herida es el abandono. Entonces, el abandono, la falta como de nutrición, ¿no? En la infancia temprana. ¿Y cómo sería esta herida, chicas? ¿Qué saben ustedes de la estructura oral? Digo, la falta de nutrición puede ser real, que el bebé recibió muy poca comida, que no tenían suficiente. También el tema, por ejemplo, si la mamá estaba amamantando y si no tenía suficiente leche, entonces ahí ya está surgiendo la herida, pero también puede ser falta de nutrición emocional. Que por ejemplo, se ve mucho en familias muy grandes, con 10, 15 niños, la mamá no tiene tiempo, la verdad, de estar alimentando emocionalmente a todos. Entonces, esta herida también puede venir de la falta de atención, finalmente. O también de una mamá que a lo mejor pudiera ser esquizo y que no puede estar en contacto, porque puede ser un hijo nada más la que tenga la mamá, pero a lo mejor la mamá eh, no puede estar, simple y sencillamente, o la mamá está en un duelo y está fuera de. Entonces, eso mismo pudiera también ir por ahí. Ok. Ujú. Y esta estructura se ve como, no sé, yo me gusta, así como didácticamente, son como los eternos niños, parecen niños, ¿no? Porque tienen incluso como los ojitos así de, dame, 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 como el gato, ¿se acuerdan el gato el gato con botas de la caricatura? Sí. Esos ojotes así pidiendo, bueno, ¿no? Esos ojos pidiendo, ese cuerpecito como muy de El niño. un niño insuficiente pidiendo, ¿no? Pidiendo, 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 no sé, así se me hace. ¿Ustedes cómo la describirían esta estructura? ¿No? Además son súper seductores. Porque yo digo, de repente te dicen, es como un niño que llega, estás en un lugar y te dice, ¿me abres esto, por favor? Y tú que volteas, ay, sí, claro, ¿no? Pero dices a un niño, sí, claro, le ayudas, lo apoyas. De repente hay adultos
que te piden las cosas porque son orales, pero lo hacen de una forma tan seductora que terminas haciéndolo. Entonces dices, Seductora tierna. claro, es Porque una seducción vamos seducción. a tocarla también No, después. porque esta ya es de otra estructura, pero la seducción de un niño, porque dice, si tú ves a un niño en la fiesta y dices, ¿me ayudas a abrochar la agujeta? Y tú, claro, sí, y lo haces porque te lo pide un niño y dices, ay, claro. Pero de repente ver a un adulto que te pide las cosas como si fuera a lo mejor un infante, y hay unos muy inteligentes, porque ellos han desarrollado una estrategia muy fina para saber cómo pedir, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo algunos adultos orales consiguen muchísimas cosas, pero desde una estructura oral y desde una herida, que ese ya es otro tema porque termina cansando a los que están alrededor, porque es decir, no, ya basta. Entonces, eso es lo que tiene que aprender el oral, como decía Gaby, a nutrirse por sí solo. Claro. Ujú. Y claro, esta estructura se desarrolló precisamente eh, para mantener, como tú dices, a ver, es que esto parece como maquiavélico de, es que son muy inteligentes y aprenden a, pero todo esto es sutil, ¿eh? Esto no es consciente. Estamos hablando de el inconsciente Ujú. es quien lleva el mando, ¿no? O sea, no es maldad. Entonces, se hace, o sea, esta estructura también dice, ¿cómo he logrado que sí me nutran? Es siendo de esta manera, viéndome de esta manera, ¿no? Como este niño, por favor, ¿no? Entonces, esta estructura se hizo para eso, para poder seguir logrando esa nutrición, porque fue la única manera en la que pudo obtenerla, ¿no? Sí, y al final del día, era justamente si no tenía esta estrategia el niño de pedir, 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 nunca le hubieran dado nada. O sea, si no hubiera gritado, por favor, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, pues ahí se hubiera quedado y tal vez se hubiera muerto, ¿no? O nadie le hubiera Ajá, prestado atención. Entonces, al final del día son, cuando en adultos, es todavía ese niño que está ahí pidiendo y es inconsciente, como dices. ujú, Y aquí viene otro rasgo importante también que se vuelve, otra estructura que va paralela, que es el oral compensado. ajá, El oral compensado, una vez de tanto estar pidiendo, 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 y jamás se lo dio la mamá, o jamás la escucharon, o lo escucharon, entonces desarrolla un modo de relación que se dice, ah, no me lo dieron, ahora yo lo hago todo sola, ¿sí? Pero claro. lo de No menos es que se necesito sola y ayuda de desarrolla. nadie. Ah, pero ¿qué crees? O sea, les demuestro a todos que nadie me ayudó y yo lo estoy haciendo desde una parte víctima también. Entonces, Claro, ay, este la es víctima. un paralelo que se desarrolló a un lado de lo que es la oralidad, es el oral compensado, que es también oralidad, pero desde otra perspectiva. Ujú, sí. Y fíjate qué bueno que tocaste esa palabra, porque creo que esas nos ayudaría a entender a todos los que no sabemos de corporal, ¿no? La víctima. Pero esa sí la hemos escuchado por todos lados. Bueno, la víctima es mucho de un oral, ¿no? Vivirse en víctima. Exacto. Ujú, totalmente. Vámonos con la que sigue. ¿Cuál es la que sigue, Gaby? Se nos olvidó del cuerpo, ¿cómo sería, no? Sí. Estructura corporal. Sí. Ujú. Cuéntanos, Eh, cuéntanos. pues es un poco el encorvado, ¿no? Pecho así cerrado, em, también delgados generalmente, como protegiendo también su corazón, labios marcados muchas veces, los ojos grandes, como dices, ¿no? Esta imagen de niño en la Ujú, cara. ujú. ¿Qué más qué más El cuello hacia adelante, porque están pidiendo como, El incluso como alimento, mamar, ¿no? el Así como alimento. de, ajá, ujú, Sí, piden mucho el alimento. Y aquí vale, es importante hacer un comentario. Ahorita ujú, estamos hablando de los rasgos que a veces hay personas que dicen, o sea, un esquizo, un oral, los puedes identificar porque son así de libro. O sea, cumplen con todos los puntos para definir, porque tienen el cuerpo tal cual. Pero hay otras estructuras que aparentan ser a lo mejor otra estructura, pero en el fondo su modo de relación es de otra.
Eso lo vamos a ver al final para no confundirnos, pero sí es importante porque ahorita vamos a hablar solamente de los rasgos que son y de estas estructuras que son sí o sí porque son así, de librito. Pero más adelante, ya que veamos todas, hay que entender, como decía Gaby, o Clau, no me acuerdo, que todos tenemos todas las estructuras y que pueden estar disfrazadas también. Por eso el trabajo corporal es tan hermoso que nos ayuda a ir quitando esas capas y a descubrir realmente cuál es la estructura que predomina en tu modo de relación. Claro. Sí, como dices, no tenemos que tener todo. A lo mejor ahorita mencionamos varias características, pero a lo mejor tú nada más tienes los labios así grandotes y chupadores, por decir algo. Y todo lo demás no. No. O sea, Exacto, sí. puede ser, ¿no? Porque la misma vida también te va ayudando a ir procesando. Incluso si no has ido a terapia corporal, seguramente la misma vida te ha ayudado a ir procesando tu estructura, ¿no? Ujú. O reforzando. Dependiendo. Entonces, sí, listo. Entonces, Gaby, ¿qué estructura La seguiría? estructura psicopática es la Mm, siguiente. Me encanta el nombre. Dramática. Ahí la herida principal es la traición, sobre todo, y una manipulación muy temprana, ¿no? A temprana edad con los hijos. Esto puede, por ejemplo, puede aparecer cuando un ejemplo típico psicopático, está la familia, el papá viaja mucho. Entonces la mamá dice, cuando el papá está de viaje, ay, vénganse todos conmigo a dormir, los niños son el número uno, y regresa el papá de viaje, entonces dice, ah, no, este es mi marido. Entonces los niños van otra vez en segundo plano, y ella se ocupa del marido, ¿no? Entonces en los niños se crea esta herida psicopática de traición, Se porque sienten traicionados. no entienden por qué ahora no son el centro de atención. Ujú. Y también Claro. estos niños se sienten utilizados por los beneficios, ya sea del papá o de la mamá. Es decir, también los papás utilizan a los niños porque no sea igual la relación de los padres no es la más ideal y entonces el niño está pues la mamá si se enoja con el papá, agarro al niño y me lo llevo, ¿no? Entonces el niño dice, uy, ya soy el número uno de mi mamá o la niña, yo soy la princesa, ya ascendí de princesa a reina. Y de repente los papás se contentan o hay algo y los niños tienen que regresar. Entonces, esa parte de sentirse utilizados, porque también dentro de la dinámica familiar, los papás inconscientemente utilizan a los hijos, ahí se forma también esa parte de la traición. Y entonces, en esta estructura, en el pecho, la traición va directamente al corazón. Y entonces se forma esa estructura que han visto que a veces son espaldas muy anchas y una pelvis muy delgadita y los pies delgaditos. Esa es la estructura psicopática que se forma porque en este caso el niño o la niña empiezan a proteger su corazón. Como les rompen el corazón, se siente tan vulnerable de sentirme tan traicionado, de ir de un lado a otro, que entonces empiezan a desarrollar una coraza corporal en el pecho, que realmente ese es el trabajo terapéutico, ir a revisar qué sucedió, por qué protegen tanto el pecho, por qué protegen tanto su corazón, y entonces ahí hay que trabajar a arraigo, sí o sí, porque los pies y la pelvis suelen estar un poco más estrechas. Entonces hay que bajar la energía y empezar a enseñarle a estos adultos que hoy pueden empezar a confiar primero en ellos mismos. Es empezar a hacer ese puente de la confianza entre lo que ellos pueden empezar a contenerse, a no traicionarse a ellos mismos primero. Los demás no sabemos, pero ellos no se pueden traicionar. Entonces, por ahí iría el trabajo. Ujú. Sí, esta estructura, justo como lo están mencionando, como fue traicionada y fue traicionada a través de esa vulnerabilidad y esa manipulación, ¿no? Justo como decías, Gaby, ¿no? Pues ahorita eres mi esposito, pero ya cuando, ¿no? Y cumples esos requerimientos afectivos que tengo cuando mi marido no está, pero cuando llega, pues ya no, ¿no? Ya, te vas.
Entonces, el corazón, ¿no? Que es el vulnerable, dice, no, 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 necesito protegerme. ¿Y qué hago? Controlar. Aprendo a controlar, pero en un exceso, en un extremo, porque ese es algo también como una particularidad de esta estructura, el control y la seducción, porque lo aprendía ya con mis cuidadores. Entonces yo empiezo a actuar también seduciendo, pero seduciendo esto sí es una seducción como un poquito más desde la sexualidad, como ¿se acuerdan de esta película de la mujer que cruzaba las piernas así y se le veía todo? ¿Se acuerdan de esa película? Sí, Bajos Instintos. Bajos instintos, ¿no? Ella es una psicopática, Sí, Exactamente. ¿no? el Totalmente. libro. No, El y libro, sabes, ajá, y sabes que hay un punto importante que también maneja mucho el psicopático o psicopática, que es el de antes de que tú me traiciones, yo te traiciono. totalmente. Porque Yo como controlo. les dolió tanto la traición que dicen, no, yo no me voy a esperar a que tú me traiciones. Yo mejor traiciono primero y vámonos, porque no voy a tolerar que me traiciones. Entonces, eso es Claro. un punto muy importante también. Y por eso nunca me voy a entregar, realmente. Porque entonces sería ponerme en un lugar vulnerable. Entonces son Sí. personalidades que difícilmente se entregan. Ujú. Es un No trabajo muy son... complicado en el proceso porque si no confían y en un proceso terapéutico tienes que confiar. Imagínate es difícil que se quede un psicopático realmente a sanar a yo, por ahí no lo decía una gran maestra, el corazoncito de pollo que tienen dentro y que tanto están protegiendo, porque dice, jamás, o sea, no puedo confiar. Es, Ujú, es un gran reto, una estructura psicopática. totalmente. Ujú. Sí. Súper, pues vámonos a la masoquista. ¿Les late? Ujú. Gaby, cuéntanos. Yo, Tú porque dijiste hace ratito. ¿qué les cuento? Bueno, la herida principal es el tema de la humillación detrás del masoquista y la represión de la expresión natural. Em, es el miedo, el mayor miedo es la vergüenza detrás con un mazo. Entonces, ¿cómo se protege un mazo? Haciendo masa. Entre más masa, más, o sea, son cuerpos bajitos o también pueden ser grandes, pero son como muy, muy, compactos o muy, ya saben, Fuertes, y fuertes, pero llenitos. llenitos, exacto, sí. Ujú. Sí, necesitan muchas capas pues en este caso de grasa, ¿no? Para protegerse. Están Ujú. haciendo un cuerpo como una estructura densa de cuerpo, de grasa sobre todo, para protegerse. Ujú. Sí, El cuello muy, muy pegado, porque es lo mismo, o sea, me tengo que proteger, entonces casi no tiene cuellito. Claro. Tras, y tras. pero no lo tenía así, realmente, Sí, sin sí es cuello. impresionante. Yo estaba así y la hacía así para atrás, como que esa era mi estructura, ¿no? Entonces los hombros hacia arriba, esto hacia atrás, y aquí el masaje, bueno, fue dolorosísimo. O sea, y que me tocaran el cuello también, era como, em, sí, complicado, pero bueno, sí se pueden lograr cambios, les digo. Sí. Aquí, por ejemplo, esta estructura tiene algo que a mí me llama mucho la atención, que es el famoso pantano. Y que es, no sé si a lo mejor a alguien le ha pasado, ¿no? Pero a mí me ha pasado y eso fue como muy clarificador, ¿no? Que es como, tratar de salir, ¿no? Tratar de salir, de trabajar la estructura, pero como pantano, ¿no? Te vuelves a meter y te vuelves a meter y te vuelves a meter, ¿no? Es como, es algo muy, por eso esta estructura de repente cuesta trabajo,
Y hay que hacer un trabajo profundo, constante, constante, y no soltar, no soltar, porque tendemos mucho volver a meternos de nuevo a este pantano masoquista, ¿no? Y fíjate que esta estructura aparentemente tiene un buen arraigo, porque como tiene los pies, como son llenitos, aparentemente su arraigo por los pies llenitos, dijeras, pues no hay que trabajar tanto arraigo. Pero hay que trabajar el arraigo porque es una estructura que guarda demasiado enojo, demasiado odio. Porque obviamente como se sintió humillado, no respetado, obviamente hay que trabajar ese enojo y que aprendan a pedir realmente. El trabajo para el masoquista es que tienen que aprender a pedir lo que realmente quieren. Como viven desconectados de lo que quieren y hacen todo lo que dicen los demás, son personalidades muy serviciales, eh, exageradamente serviciales, no pueden conectar realmente con sus necesidades. Entonces, tienen que aprender a expresar concretamente qué es lo que necesitan. Tienen que trabajar un arraigo para empezar a mover ese enojo de odio, porque realmente, viendo ya después la mirada de un masoquista real, porque de repente pudieran ser como muy serviciales, ocultan esa mirada, pero detrás de esa mirada hay demasiado enojo. Entonces, enojo, arraigo y empezar a que ellos concreten y sean claros con lo que quieren y además saber pedírselo a la persona adecuada. Porque de repente, pum, 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 hablan todo, hacen todo, pero no conectan realmente con esa necesidad interna. Ese es un gran trabajo también. Sí, y una Ah, gran y perdón. nada más y también algunas corrientes manejan primero lo que manejan antes de la psicopatía, el mazo, la estructura mazo. O sea, van oral, digo, porque de repente pueden investigar con algo, De pueden orden. encontrarse que a lo mejor la psicopatía está antes que el masoquismo. Perdón, el masoquismo está antes de la psicopatía. Depende mucho del marco teórico y del autor, pero por lo general es esquizo, oral, psicopatía y después mazo. Pero lo pueden encontrar una antes también, dependiendo, te digo, del contexto que estén investigando. Sí. Sí, una característica muy fuerte de evasión del masoquista es hacer, 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 pero no lo que toca. Se entretiene todo, hace 1000 cosas, pero no la que tiene que hacer. Así es. Ay, sí. Y Claro, tiene, porque la que tiene que hacerlo sacaría del pantano y no se va a salir del pantano. además de que o sea, tiene también una tendencia muy fuerte de autoboicot. Sí. De, sobre todo cuando justamente cuando está sintiendo que estoy saliendo del pantano, o sea, o sea, ahí está la luz. No, no, no. Mejor hago aquí, hago acá. Y no, no, entonces ya dejo ese último paso y eso es muy masoquista, el hace, y puede ser que esté evolucionando, 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 y ese último paso no lo da. Y Claro. entonces vuelve Porque otra vez a tratar. sí. Que justo creo que algo que acabas de decir, Gaby, es bien importante. La estructura sigue pensando que tenemos esa edad de la herida. Entonces no se da cuenta que ya somos adultos y que a lo mejor ya el salir a esa luz que estás tú diciendo, ¿no? De, ya salir a esa luz, ya puedo salir a esa luz, ya me puedo sostener yo porque ya soy adulto. Pero la estructura, ¿no? El inconsciente cree que todavía tengo los, no sé, 5 o 6 añitos o los que sea donde se haya desarrollado esta estructura, ¿no? Y entonces piensa, pues no, si salgo me va a pasar algo, pues por eso hice esta estructura, por eso me estoy protegiendo, para sobrevivir. Si salgo, no sobrevivo. Entonces por eso no nos atrevemos, ¿no? ¿No? Y Sí, cada estructura, perdón, no, pásase ahí, pásase. este, lo que decías, Clau, se me hace clave porque incluso de adultos, sabiendo todo de haber pasado, sabiendo que soy yo en mi ejemplo, soy más o lo sé, es un foquito rojo. El darme, cuando estoy haciendo demasiado, es generalmente porque no estoy haciendo lo que toca hacer. Entonces, por eso también es súper interesante y tan enriquecedor saber esto de las estructuras. No es que, como decías, Noemí, no es que cambiemos le demos la vuelta, porque el inconsciente ahí sigue, pero está ese foquito rojo.
y ese ya se prende de vez en cuando, no siempre, pero sí se prende. Claro, No, conciencia. y además se genera en cada estructura un modo de relación, porque, por ejemplo, si tú le preguntas a un mazo adulto, ¿no? Él en base a a su historia va a construir una realidad y la justifica. Es decir, no todos, ¿no? No me, a lo mejor abusan de mí, no, estoy enojado porque no me ven. Todo ese enojo se justifica, pero cuando realmente empiezan a sanar y cambian la camarita a verse que ellos son justamente los que tienen que pedir adecuadamente o poner límites o ponerse a salvo o dar unos pasos atrás porque esas relaciones son tóxicas y de repente ahí es donde empieza realmente el trabajo, porque dice, yo todo el tiempo pensé que fulanito, fulanita eran los malos de mi historia, pero realmente el que tiene que empezar a hacer el cambio soy yo. Ahí es donde el mazo y todas las demás estructuras como que tienen una cierta negación. Imagínate un oral entender que él es el que se tiene que alimentar, contener, amar, cuando toda su vida ha estado pidiéndole a todos que solucionen su vida, que le den lo que quieren, que sean compasivos, porque, y de repente decirle, no, no es ahí, va por acá. Ahí es donde empieza realmente el proceso de sanación. Sí, totalmente. Muy bien, pues vámonos a la última, la rígida, en general, ¿no? Que, bueno, esta estructura. Yo me acuerdo que esta estructura yo decía, wow, pues son los que están como más equilibraditos, ¿no? Porque como es la última, pareciera ser que es como la más evolucionada, ¿no? Pero no. Decía, a esa nunca llegué, yo me quedé en el masoquismo. No me atañe. Ándale, sí. No, hombre, es que yo creo que yo cuando estuve en el entrenamiento, había unas que siempre querían ser rígidas, todo el tiempo rígidas, ¿no? Entonces, Ujú, ya después cuando te pones a ver realmente que el rígido, la verdad dices, pues tiene una herida también tan grande y tan importante como puede ser cualquiera de las anteriores, de repente dices, ay, no, ya nada más me quedo con la estructura rígida, pero con la herida ujú, a lo mejor no, o sea, empiezan a negociar a ver qué es lo no tan malo de la estructura para poder quedarse, pero pues no, la estructura rígida ujú. también es todo un tema en el sentido de sentirse rechazado por el sexo opuesto, o sea, llámese la niña por el papá o el niño por la mamá. Y Sí, pero entonces, este rechazo más de vida es un rechazo de perfección, ¿no? De no de ser perfecto. perfección y Ujú. a la Para hacer la sexualidad, diferencia. Ujú, y a la sexualidad también, ujú, ¿no? Es claro, decir, sí. el trabajo con un rígido, en este caso de la relación de niña-papá, pues obviamente cuando la niña se acerca al papá y entonces se sienta en su pierna y le empieza a tocar la barbita, y entonces la niña empieza a sentir rico, empieza a sentir, dice, qué rico se siente tocar la piel de mi papá, o qué amoroso, y se enamora tanto, y de repente el papá no sabe qué hacer con esa energía tan fuerte de la niña, que lo que hace el papá, pues la rechaza, le dice, quítate de aquí. Entonces la niña se hace a un lado y dice, wow, ¿qué hice mal? Amarlo, También, querer a mi papá fue malo, hice algo malo. Y entonces se genera ahí un rechazo de lo que es la parte afectiva con la parte sexual. claro. Entonces, son estructuras que les cuesta mucho entregarse porque una de dos, o aman o tienen un gran placer sexual y se viven en esa ambivalencia todo el tiempo. Entonces también puede ser con los niños, que también los niños pueden tocar a la mamá y dicen, wow, mi mamá está guapísima, mi mamá. Y de repente la mamá le dice, ay, niño, quítate, hazte para allá, no. Pero sienten ese rechazo. Entonces el niño dice otra vez, sí, que hice mal. O sea, que hice mal, o sea, el acercarme a mi mamá y sentir esto lindo por mi mamá y me siento rechazado. Entonces es igual. Entonces un niño que va a tener que hacer un corte, se le llama un corte entre la parte sexual y el corazón. Y esa parte de empezar a conectar su corazón con su parte sexual se vuelve todo un trabajo en terapia, un trabajo muy profundo.
Claro. Y esta estructura corporal se ve como muy armónica, ¿no? Se ve como de estereotipo, digo, no de hoy, es que hoy ya los estereotipos están cambiando, pero hasta hace unos años era esta mujer, ¿no? Como muy perfecta, muy equilibrada en el cuerpo, Ujú. y un hombre también, ¿no? Muy equilibrado, en tanto arriba como abajo, precisamente como buscando esta perfección de cuerpo también, ¿no? Ujú. En tiempos anteriores, porque ahorita, como les decía, pues yo sí pienso ahorita en un cuerpo de los estereotipos de ahorita, híjoles, me va más a un esquizo y a un oral, ¿no? Exacto. Pero, Sí, estamos regresando para allá. Sí, es un sí. retroceso. Sí, de repente los cuerpos que a lo mejor en los 80, 90 de modelos, que digo, eran más Sí, llenitas, ¿no? No eran tan delgadas, eran más llenitas, o de sí, es. modelos también, cuando ves un cuerpo oral, el ancho de hombros, pelvis, es muy armonioso. O sea, no es ambos más anchos ni más delgaditos que la piel. No, todo está en una armonía. Su cara, la parte de la simetría de su cara es una cara muy simétrica, el cuerpo también muy equilibrado, pero el gran detalle es que, que ellos puedan trabajar esta integración es un trabajo, les digo, muy profundo, muy de un rígido. Y a veces los rígidos pasaron casi todas las etapas que digo que finalmente van a tener algo que trabajar en cada etapa, pero por lo general pasaron más etapas, no se quedaron tan fijados en uno, pero también el hecho de pasar todas las etapas y quedarse en la parte rígida, también requiere un trabajo terapéutico muy profundo, porque de repente un oral puede ir avanzando, ya no sentirse tan oralito, empezar a trabajar esta parte de más independencia y de repente se va ya sea a la psicopatía o al masoquismo, y entonces empieza la evolución de van avanzando, pero el rígido de repente se atoran un poquito más porque esa parte es muy importante, les aterra muchísimo. Es decir, el trabajo tiene que estar muy bien conducido para que no se vuelvan a evadir y no vuelvan otra vez a sentir que mejor esas dos partes no las conecto. Sí, sí, corporalmente, o sea, sí son muy armónicos, pero se les nota la rigidez, o sea, son La personas que rigidez. se mueven muy, o sea, bailan muy rígidas, es un movimiento como muy, cierta dureza también, o sea, no es flexible, no fluyen, sino hay cierta dureza, y esa dureza también la hay ante la vida, o sea, tienen expectativas hacia ellos mismos, pero también hacia afuera, muy claros y muy rígidos, o sea, muy poca, los cambios les cuestan un mundo de trabajo, en todas esas cosas inesperadas que les pudieran llevar a perder el control es horrible para una estructura rígida. Claro, porque desarmaría su perfeccionismo, entonces, y esa es su protección, el perfeccionismo, ¿no? Ujú, Y ahí está el trabajo, justamente hacerlos más ujú, flexibles. Y entonces una ujú. estructura y realmente a veces esa estructura rígida sí les da resultados, van a decir, bueno, pues hice esto, logré esto, tienen muchos logros, dices, pero también tienen que aprender esta parte de ser más flexibles y que esa estructura tan rígida, a veces hay que volverlo un poco más permeable, más flexible, que no esté tan rígida, porque la cara también la tienen súper rígida, tienen esta parte de la mandíbula de una manera muy, se truenan las muelas de tanta rigidez aquí, las cervicales, o sea, hay muchísimas partes de su cuerpo que están extremadamente rígidas. La espalda. Son Espalda, personas que tienen muchísimo tema de lumbares. de las lumbares, sí, sí, dorsal, sí, sí, toda la espalda, columna, Ujú. tiene mucho problema por la parte de tanta rigidez. El cuerpo no soporta tanta rigidez. Yo pienso en un rígido y pienso en un militar, ¿saben? Como esta estructura militar rígida, no se mueven así. No digo, wow, sí, 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 totalmente sí, rígido, rígido. También. Sí, y finalmente una estructura rígida a cierta edad se quiebra. O sea, son los que se les rompen se tropiezan y ¡pum! Se rompió el fémur o la espalda o las muelas, como decías, ¿no? Se empiezan a quebrar los dientes de tanta rigidez, Ujú. que todas las metas y todo ese perfeccionismo
va a cuestas del cuerpo finalmente. Y yo creo que ese es el Claro, momento donde un rígido empieza a hacer como que más conciencia, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, ahorita que mencionan eso, eh, quisiera compartir también que los diálogos de cada una de cada una de las estructuras también están presentes. Entonces ahí también tenemos, los rígidos tienen diálogos rígidos, pocos flexibles, ¿no? Los orales tienen diálogos muy demandantes, ¿no? Su diálogo es demandante. El esquizo va a tener un diálogo esquizoide, o sea, de evadirse, ¿no? De no tocar realidad. El Pues más un psicopático esquizo ni te de va a hablar, control. un esquizo Sí, ni ¿no? te va a hablar, ni te va a pelar, o sea, ni me Ermitaño. interesa, ni te veo, es más, ni te veo. Ajá. Sí, pero incluso en la forma de hablar también podemos ir dándonos cuenta qué estructura está ahí funcionando, ¿no? La Ujú. vestimenta, La vestimenta. cuando llega Ujú, un rígido a terapia, dices, es rígido. O sea, Perfecto. sí, ujú. la vestimenta Impecable. dice muchísimo. Todas Planchadito. perfectas, Sí. perfectos. Planchadito, sí. Todo. Perfecto, el cuello, el maquillaje, el cabello, los aretes, todo es perfecto. Es una Ujú, sí. estructura, ahí te da información. ¿Qué quiere decir? No es que pongamos una etiqueta, es información. Pero todo eso Mm, ayuda al proceso. sí. El cuerpo es un mapa y es un mapa que nunca miente, ¿no? Entonces, justo es quizás nuestra invitación. Y también, por ejemplo, el trabajo corporal que se hace, bueno, por lo menos yo desde mi experiencia, que pues soy muy mental, ¿no? Tengo una estructura esquizofuerte. Entonces me vado y me vado a través de la intelectualidad. Entonces, cuando yo llegué al trabajo corporal y empezaron a trabajar desde el cuerpo conmigo, no desde la mente, entonces empecé a hacer un trabajo profundísimo y avanzar evolutivamente, ¿no? Desde el trabajo personal, emocional, inmensamente, lo que no había trabajado en mucho tiempo. Entonces, también esa gran oportunidad que da la psicoterapia corporal, ¿no, chicas? De a través del cuerpo también poder trabajar, lo que decías, Noemí, ¿no? A través de un abrazo, a través de un contacto, se puede trabajar años que a lo mejor en un diálogo, en una terapia de diálogo no se trabaja, no se avanza tan rápido, ¿no? Y aquí también el tema no es avanzar, ni tampoco quitarte la coraza, ni mucho menos, o sea, que todo, finalmente no es el objetivo, pero todo empieza a cambiar. Digo, todas las que hemos hecho corporal, realmente nuestro cuerpo cambió. Mi cuerpo cambió muchísimo, desde que yo entré a corporal hasta el día de hoy, es otro, como dices tú, el cuello, la postura, otro que es muy importante que no mencionamos, pero es la respiración. Cada estructura respira diferente. O Sí. sea, un Ujú. esquizo no respira, le cuesta mucho trabajo, es a Ah, nivel, sí. o sea, no, o sea, es una estructura que le cuesta mucho. Entonces, es la respiración, la mirada, el cuerpo, es un mundo de información que proyectamos a partir de nuestra gran herida. Claro. Ujú. Sí, como tú dices, no se trata de, sí, a lo mejor como de avanzar en un tema de mejores y peores, no, o de menos evolucionados y más evolucionados, no es eso, ¿no? Sino más bien, como tú dices, vivirnos diferente, experimentar de una manera diferente y quizás más libre, yo lo diría, ¿no? Es Al final, sí. ujú, Yo siento que es sentirse más a gusto con uno mismo. ajá, Aceptarse, y también un tema de aceptación, el decir, bueno, esta soy yo, em, y aprender que cada uno nos podemos dar lo que necesitamos. O sea, ese es yo creo que el paso más importante, ¿no? Como lo dice Alexander Lowen, es el placer, un cuerpo libre, sin rigidez, con una respiración, permitiéndote disfrutar más la vida, poderte relacionar desde un punto más sano, responsabilizándote, es un cuerpo libre. Y lo que trata la terapia corporal es hacer cuerpos libres a partir de una sanación La profunda. liberación, sí. Es la liberación, un cuerpo armonioso, un cuerpo que disfruta el respirar, el totalmente. vivir.
no vivir encapsulados en una estructura Ujú. que pues se construyó allá y entonces porque era necesaria para vivir, pero hoy ya a lo mejor ya no es necesario. Claro. Sí, porque además, no, tampoco lo mencionamos, pero todas estas estructuras tienen bloqueos energéticos. Y si estamos hablando de que queremos, de que la libertad de vivir plenamente es que la energía circule libre y plena por todo nuestro cuerpo. Entonces, eso también nos ayuda a ir conociendo dónde tenemos los bloqueos y poderlos liberar. Y entonces, sentir esta experiencia plena, ¿no? De la energía circulando para todos lados. Literal. Chicas, pues que Genial. me encantó hacer este programa con ustedes. A mí es un tema que siempre me ha encantado. No sé ustedes, pero sí, demasiado tanta información, ¿no? Que podemos aprovechar para vivir plenamente y en libertad. Sí. Y finalmente, y de veras recomendable para cada uno, porque es un antes y un después. O sea, si se tienen más o menos problemas, independientemente de eso, es un antes y un después el trabajar con el cuerpo, definitivamente. Definitivo. Ujú. Así que, de verdad, si tienen la oportunidad de poderlo estudiar o tomar terapia con un psicoterapeuta corporal, realmente el trabajo es desde otra perspectiva, es otro enfoque. Entonces, pues aquí estamos a sus órdenes, chicos. Pues sí, pues muy bien, pues muchas gracias, chicas, muchas gracias por este programa, por toda la información, por compartirse como siempre. Em, Nos despedimos, Mami. Yo me despido diciendo que el arraigo y la respiración, independientemente de la estructura que seas, ese es un gran primer auxilio para empezar, por lo menos, a disfrutar un poquito más la vida. Gracias, Gaby. Yo me despido, encantada de haber revisado otra vez estas estructuras em, y de realmente el simplemente hablarlas ya las siento otra vez en el cuerpo. O sea, como se activa el recuerdo y eso es lo mágico finalmente. Súper, gracias. Bueno, yo me despido también reconociendo este gran, ¿cómo le pondré? Instrumento que tenemos a la mano aquí en esta tierra, ¿no? Que es el cuerpo, este gran mapa que podemos aprovecharlo, ¿no? Que nos está hablando siempre y que me gusta que nunca mienta, porque entonces hay forma de encontrar nuestra verdad, ¿no? Pues muchas Oye, gracias. y Ay, por sí. último, porque fíjate, cuando compramos una compu, un teléfono, y nos ponemos a ver el instructivo de cómo usarlo y todo, ¿no? Pero lo que menos nos ponemos a echar un clavado es a nuestro cuerpo, a este equipo que vamos a tener toda la vida. Entonces, realmente sí es importante revisar nuestro cuerpo. Claro. Y ahí tienes tu instructivo. En ¿Eres la tú? forma de tu cuerpo, en cómo se mueve, ahí Sí, está el mapa. el instructivo. Ujú. Súper, pues muchas gracias, chicas. Nos vemos el próximo programa y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Chao. Bye bye.